Tan rápido, 21 personas. Ño. Está bueno esto. Ya ver que hice el otro guante. Me dan un minuto, por favor, que me estoy arreglando una cosita aquí. Porque no sé qué hice el otro guante. En un momento, por favor. O yo estoy viejo ya o ya no veo. No es fácil ponerse viejo. Un saludo a ese público maravilloso que llegó a ver al sensei, al maestro. El hombre que vino a contar una realidad distinta. Saludos compatriotas, viva Cuba Libre, buenas noches hermanos, grandes bendiciones para ti, lo escuchamos, Rocky, ¿no? Cari, no sé qué, por favor hermano e hijo de Cuba, no dé indicios de nada, de ropa, amén, aleluya, que el Señor sea con nosotros. 50 conectados, eres un hombre sin filtro. ¿Qué cosa es sin filtro? Sin maquillaje. Juego con los oportunistas, doble cara. Bueno, entonces nos quedamos solo que usted no sé qué cosa. Buenas noches, maestro. A Mauri Castillo, saludos desde Tampa, Florida. Buenas noches, maestro. Presente, adelante, bendiciones. Es la primera directa que veo hoy, pero sí los videos excelentes. Del de Estrada Palma. Perdón, es que acabo de darme una harta de calabaza con huevo y ajo y tú sabes, el ajo genera que dice la verdad, que eres natural. Saludo hermano desde Cuba. Desde Cuba, ¿desde qué parte de Cuba? Libertad. A mí me interesa todo el mundo, pero los que vivimos en libertad tenemos más posibilidad de la información. A mí me interesa el pueblo esclavo. Sin filtro quiere decir que dice la verdad. Ah, bueno, gracias. Saludo Víctor Pérez. Saludo Leonardo. Viva la revolución cubana que es eterna. Eterna, claro. Eterna porque hay un pueblo aguantón, porque hay un pueblo cobarde, porque ustedes lo diseñaron para que fuera eterno. Pero esa es mi misión, porque yo vengo a que el pueblo de Cuba regurgite el veneno del comunismo. Esa es mi misión aquí. Yo vengo a desintoxicar el glorioso pueblo de Raúl y Fidel, el pueblo de tantas luchas y victorias. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que aprendan a amar su historia y su patria, y tú verás como oyendo. Mira, te voy a explicar lo que va a pasar con el pueblo de Cuba con este tipo de directa. Eso es como la mujer, mira. La mujer, si tú la quieres conquistar, no hay mujer inconquistable. Hay hombres que no saben cómo llegar a la mujer. Te voy a explicar, comunista, para que tú veas cómo yo me voy a robar el pueblo de Cuba. La revolución es un no sé qué. Te voy a explicar, soy de Guantánamo, la gente del Guaso, del Valle de Caujerí, la gente de Baracoa, la primera villa fundada en Cuba. Muy buen aceite de coco allí y muy buen cacao. Guantánamo está dividido en 4 pedazos, norte, sur, este y oeste, y el Guaso la atraviesa por el medio. A mí muchas mujeres de Guantánamo cuando yo era un muchacho habanero. Coño, guerrero, cojo un abrazo desde el alma. Dios te bendiga, Titán. Saludos, hermanos. Los cubanos tienen éxito en Estados Unidos porque vienen de Cuba con alto nivel escolar y gracias a la revolución cubana que es eterna. Pues sí, pero sí, es verdad, eso es verdad, gracias a nuestro invicto comandante en jefe. Algo bueno tuvo que dejar allí, pero creo que es la raza. Creo que es la raza porque nosotros somos una mezcla de africano y español, de guerreros yorubá, de muchachos masai, que se fajan o se fajaban porque ahora los leones están en veda. Se fajaban hace 200 años, 500 años con una lanza
de palo y un escudo de mimbre contra un león que pesaba 500 libras. Claro que sí. Patria y plomo, quiero a todos los de Guantánamo, tararí, tarará. Los revolucionarios, convencidos. No, las clarias buenas que estén ahí. ¿Tú sabes por qué es bueno que estén ahí? Permíteme pasarme esto por aquí para leer. Porque me estoy poniendo viejo ya, ¿tú me entiendes? Es bueno que esos señores estén ahí para que aprendan. Te voy a explicar cómo se le conquista el corazón a un pueblo. Así como el comandante querido lo engañó con la lengua, yo lo voy a conquistar también para la libertad con la lengua. Por eso pido el concurso modesto de todos ustedes para que este discurso llegue hasta el más recóndito rincón de la isla. Y hoy le voy a hacer un derroche de léxico rebuscado a los comunistas para que vean con qué gallos se están midiendo. Quisiera yo que tú entendieras cómo se conquista un pueblo, como mismo se conquista una mujer. Una mujer es como una gallina arisca, que el cazador sale a cazar y ella desde que lo ve ya empieza a mover la cabeza porque está asustada. Es arisca, no confía. Si el cazador la quiere cazar, no puede forzar la situación ni la caza. Tiene que coger un grano de maíz en la mano, hacer un mugo, y en el momento que él mueve el brazo, la gallina desconfiada sale corriendo. Ella creyó que él tiró una piedra, pero él lo que tenía es un pedazo de maíz. Él no tiene apuro, la gallina se fue, él la quiere cazar. Y él deja el grano de maíz en el mismo lugar. La gallina viene entretenida y se encuentra de momento un grano de maíz. Y todos los días tú le haces lo mismo a la gallina y la gallina empieza a coger confianza. Porque ve que cada vez que usted levanta el brazo, lo que tira es un grano de maíz, no una piedra. Y ella va cogiendo confianza. Azorada va comiendo y se va acercando y va cogiendo confianza. Ella ve que usted le tira maíz, no pasa nada. Usted es un hombre que lo único que tira maíz y lo que quiere es comérsela. Y llega un momento que coge tanta confianza que viene a comer en sus pies, y cuando está más entretenida, usted baja los brazos y la coge y se la pone en el seno y se lleva la gallinita. Así pasa con el pueblo, ese pueblo arisco, ese pueblo maltratado, ese pueblo desconfiado, separado por la duda, se puede reconquistar con un trabajo paciente. Oye, Ignacio Jiménez, enséñale cómo se conquista un cobarde, ese que dice que la revolución es eterna. Déjalo ahí. Vamos al tema nuestro. Ya sabes cómo conquistar a una mujer. No te desesperes, tranquilito como se coge una gallina. Vamos al tema del mayor general Ignacio Agramonte, el más grande patriota de la guerra de los 10 años, el más grande guerrero de esa época, el más grande genio militar que ha dado la tierra cubana. No en estrategia, sino en técnica de combate y arroz. Te voy a explicar. El muchachito nació un 5 de agosto de mayo del año 1842, en una calle conocida como La Soledad, en la capitanía del Puerto del Príncipe, jurisdicción del Camagüey, en la ciudad de Puerto del Príncipe, en la calle La Soledad. Si hay algún camagüeyano que me diga si es mentira o verdad lo que digo. En las escuelas de ahí de la ciudad, el mayor cursó los primeros años hasta que lo mandan a estudiar a La Habana, y cuando se acabó el conocimiento de La Habana, va a España. Allá en España hace una licenciatura en Derecho Canónico y Jurídico, y vuelve a Cuba, y en la Universidad de La Habana, de San Jerónimo de La Habana, como me corrigió alguien ahí, se hace doctor en leyes y vuelve a la tierra del Camagüey, donde su padre era un prestigioso abogado, y allí pone un bufete. Un tiempito después conoce a una mujer maravillosa, Amalia Simoni, y se casa en la iglesia principal de Camagüey. El amor más grande que tú puedas ver en la tierra de Cuba era el que sentía Ignacio Agramonte por Amalia Simoni. Hay que leer las cartas que le escribía el mayor a Amalia. Una de las joyas más grandes de la literatura en correspondencia de amor es un libro que él escribió. Si mal no recuerdo, se llama Cartas de Amor. Lo leí hace 40 años.
De ahí fue donde se inspiró Silvio Rodríguez para componer aquella famosa canción, El hombre se hizo siempre de todo material. Todo eso estaba en esa compilación de las cartas de amor que Ignacio Agramonte le escribió a su mujer. Tuvo 2 hijos con ella. Uno se llamaba Ernesto Agramonte de Simoni y la niña se llamaba Herminia. La niña no la conoció en vida porque nace en plena contienda y él muere a la edad de 31 años en los potreros de Jimaguayú y no llega a conocer a su hija. Jesús Torres, seguro, emigrar, Canel no da la cuenta frente a vuestra enciclopedia. Ni él ni ninguna de esas ratas. Mira, te voy a decir algo. A todos estos comunistas que están ahí, inclusive a mis hermanos los youtubers e influencers, yo le estoy tirando a toda esta gente con escopetica esa de taquitos de la escuela, ¿te acuerdas? Cuando tirábamos los taquitos. No le he tirado ni siquiera con copilla, esta gente no sabe nada, ninguno ahí sabe nada, ahí no sabe nadie nada. Ahí lo único que ellos saben es coger una noticia y decir, mira lo que hizo Juan, y mira lo que hizo Pedro. Y los comunistas en Cuba repitiendo el mismo paquete de mentiras que comenzó en época tan temprana y lejana como en el año 1959, cuando nuestro invicto comandante en jefe dio el famoso discurso aquel del 8 de enero en el Palacio Presidencial, cuando dijo la primera gran mentira. Ustedes ven esas postas militares que hay allí, ese palacio que no era del pueblo, ahora es del pueblo. Yo nada más me había acercado hasta allí, hasta aquellos muros. Mentira. Si él entró a Palacio 1000 veces como entró a la fiesta, a la finca del Guatao que tenía por allá Batista en Cuquini. Cállate la boca, esta gente no sabe nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y dónde empezaron los problemas con la gente de Camagüey y la gente de Oriente, como te expliqué en la directa de la tarde? ¿Qué pasó? Que este hombre era doctor en leyes. El mayor era el hombre que más estudios superiores, más altos tenía en Cuba. Era doctor en leyes. Empezó sus estudios en España y luego hace una maestría y un doctorado en La Habana, y cuando termina, después que terminó el doctorado, está 2 años en La Habana para refinarse con toda la ley de Estados Unidos y de Europa. El tipo era un genio en leyes. Vuelve a Oriente, al Camagüey, perdón, se casa con Amalia y ahí le escribe una de las cartas más bellas de la vida que tienes que leer, que decía: Amalia mía, qué poco pude disfrutar de ti, apenas me quedó el deseo en los labios. Esta lucha por esta Cuba me tiene separado de lo que más quiero, tú y mis hijos, pero la patria llama y el deber primero. Espero que esto termine pronto para volverte a ser mía. Te quiere Ignacio. Una belleza. Primero de no sé dónde, de 1871 o algo así, me acuerdo, algo así. Entonces, ¿qué pasó? En Cuba se conspiraba en 3 lugares y en La Habana. Los Zambranas ya, el hermano de Luisa Pérez de Zambrana, conspiraba junto a su hermano Zambrana, que también era abogado. Entonces había una junta revolucionaria creada en todo el país, en el oriente, con la gente de Manzanillo, con la gente de Camagüey, generalmente la gente de Sibanicú, en las villas, con la gente de Serafín Sánchez y Honorato del Castillo y esta gente, y Manuel de Quesada, y allá en La Habana estaban los Zambrana. Entonces, ¿qué sucedió? Que se había preparado el alzamiento para después que terminara la zafra del año 1868, o sea, la zafra ya en el año 69, porque la gente de Camagüey quería terminar la zafra para tener más recursos. Pero los chivatos, porque los guarapitos, la gente cree que los guarapitos nacieron con Fidel Castro, no, los guarapitos nacieron en Cuba desde el tiempo de los voluntarios. Aquellos rayadillos, chivatones voluntarios, que por una peseta vendían a su madre, fueron los principales chivatos precursores de los garroteros en el Machadato y de los guarapitos de Fidel Castro. ¿O tú crees que Fidel inventó el cuerpo de guarapito? Muchas gracias, Fren Dubois, por su ayuda y contribución. Los guarapitos nacieron allá. Esos mismos guarapitos, que eran los llamados rayadillos o voluntarios, o sea, los rayadillos eran los contraguerrilleros, la gente de Mediacara, esos eran los rayadillos, y los voluntarios españoles eran los guarapitos, tropas auxiliares
que tenían su cuartel en el antiguo cuartel de milicia que estaba por Zulueta, ahí entre el edificio Bacardí y el Hotel Parque Central de La Habana, un poquito más allá. Entonces, esos chivatos a sueldo por una peseta vendían a su madre. Eran criollos nacidos en Cuba, casi todos eran mulatos libertos o españoles mezclados con mulatos. Y no lo digo porque hayan sido negros, sino porque como eran la mezcla del subproducto que vino de España, entonces eran hijos casi todos no reconocidos, criados a medio camino entre la plantación y la casa del amo, y los mismos amos los ponían de mayorales contra mayorales, administradores, para esconder a su hijo bastardo con una negra, y muchas veces unos jabaitos y mulaticos, porque también las blancas lindas le gustaban a aquellos negrones fornidos de cuerpo y escultural. Y si quieres saber si te digo mentira o no, vaya a leer Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde, que es una novela de la época. Entonces, ¿qué pasó? Así se habla Willy González, pero su estilo amén. 23 de noviembre, exactamente, de 1841. ¿Qué año yo dije? 42. Bueno, estaba por ahí cerca. Yo sé que muere con 31 años los potreros de Jimaguayú. Te voy a explicar cómo fueron los hechos. ¿Qué pasó? Que la gente del Camagüey quería terminar la zafra. Pero Oscar de Céspedes, que es sobrino de Carlos Manuel de Céspedes, tenía un primo que trabajaba en la guarnición militar de Bayamo, de la jurisdicción de Bayamo. Y España, con el cuerpo de chivato de los guarapitos y los espías españoles, la policía secreta que tenía España en Cuba, porque las conspiraciones no empezaron ahí, ya venían desde 1800 y pico, con dos conspiraciones grandes que hubo en Cuba, que una se llamaba la Cruz del Águila Dorada, que se había hecho con la gente de México, y la otra, la conspiración de soles y rayos de Bolívar, porque el presidente Guadalupe Victoria de México, si mal no recuerdo, y el presidente chileno, junto con los venezolanos, querían invadir a Cuba y liberar a Cuba y a Puerto Rico. Pero todos esos sucesos ocurren con la invasión de los franceses a México. Por eso que Estados Unidos, cuando Maximiliano de Austria invade México con aquel ejército de 120,000 soldados franceses, Estados Unidos no entra a defender a México porque Estados Unidos está en plena guerra civil. Por eso tampoco ayuda a Cuba en esos días, porque está en plena guerra civil. Pero oye, cosa fortuita y curiosa, coincide con la guerra civil en Estados Unidos y un hombre que va a venir a Cuba, especialmente a la tierra del Camagüey, que va a ser el genio militar de la época en Cuba. Te lo voy a contar más adelante ahorita. Entonces, llega un telegrama ordenando prender a Carlos Manuel de Céspedes, a Perucho Figueredo, a Vicente Aguilera, a Donato Mármol, a Bartolomé Mazoya, a todos los conspiradores de Oriente. No se sabe nada de la gente del Camagüey ni de las villas. Entonces, Javier de Céspedes, sobrino de Carlos Manuel, le manda una información a su tío, que está en el ingenio La de Majagua, que está entre Manzanillo y Yara. Por eso se llama el grito de Yara. Y entonces rápidamente, en la mañana del 10 de octubre, toca la campana, la tocaban siempre a las 5 de la mañana, para ir al corte de la caña o los trabajos en la plantación. Pero ese día no tocaron y los esclavos se asombraron. A las 10 de la mañana el hombre toca la campana y lee el manifiesto con los principales conspiradores de la región. Gómez no estaba ahí porque Gómez vivía en una finquita cerca de Bayamo que se llamaba El Dátil y se incorporó a la guerra unos días después, cuando ya las fuerzas, después del descalabro de Yara, se empiezan a organizar para tomar Bayamo. Entonces, ¿qué sucede? Que Carlos Manuel de Céspedes adelanta el grito de la independencia el 10 de octubre, y se le adelanta a los españoles y sale y toma Yara. Pero en Yara hay un descalabro enorme porque no sabían nada de guerra, chicos, no habían entrenado ni nada, eran gente llena de pasiones. Entonces los españoles lo cogieron y los barrieron y quedaron nada más 12 hombres y volvió cabizbajo a su finca. Y él dijo que con 12 hombres tenía para seguir luchando por la independencia de Cuba, contaba nada más con eso. Y ahí llama a sus esclavos y los esclavos se le unen. Porque el esclavo no tenía para dónde coger, para dónde iban a coger
esa mano de esclavos si no tenían familia, no tenían oficio ni nada? Tienen que quedarse irremediablemente con él porque ¿para dónde van a ir? ¿Entendiste por qué los esclavos se quedaron para luchar? Luego fueron tomando conciencia social y política. ¿Y qué pasó? Que rápidamente el 4 de octubre, 4 de noviembre, en las Clavelinas se reunieron Salvador Cienfuegos Betancourt, Carlos Manuel de Céspedes, que fueron, y Ana Betancourt, los principales conspiradores en las Clavelinas, y dan el toque, el grito de independencia. Y marchan para tomar Puerto Príncipe, pero no pueden. Y viene el descalabro otra vez. Y tienen que pasar a la defensiva. No hay ataque a la defensiva. Hasta que aparece en el escenario un hombre que se llamaba el Inglesito, que había nacido en Estados Unidos, que había participado en la Guerra Civil, que viene con el general que participó en la Guerra Civil, se llamaba Thomas Jordan, porque el primer general en jefe del ejército cubano fue un hombre que combatió bajo las fuerzas del general Lee, de los confederados, los sureños, y ahí con ese hombre vino un muchachito que había nacido en Nueva York, pero que conocía la técnica de guerra de los indios apaches. Tú no has visto las películas del oeste, los indios, cómo hacían esos círculos. Entonces él ve al mayor y ve que están perdiendo la fuerza, y a Thomas Jordan, que tenía una gran experiencia militar, lo mandan para Bayamo para reforzar las defensas de Bayamo y tratar de parar al conde de Balmaceda, que viene arrollándolo todo hacia el principal núcleo de conspiradores, que es Oriente, porque ya Bayamo llevaba 3 meses bajo el poder de los mambises. Entonces llega allí Thomas Jordan, el primer general en jefe, y el general Donato Mármol se le subordina y preparan la defensa en los vados del Cauto. ¿Por qué? Porque era primavera. Y por eso se le conoce la creciente de Balmaceda, porque el general español este, que era capitán general, el tipo era un hombre de un arroz enorme, inventó un poco de barcaza y por las tunas cruzó por la zona esta que estaba cerca acá del Cauto y lo sorprende, ya está colado. Y ahí se da la alarma y hay que quemar Bayamo. Y se recoge todo. Y cuando ya saben que viene la cosa, pues entonces, desde una montura, nuestro Pedro Figueredo, el pueblo efervescente, le pide, oye, la canción, porque ya se tarareaba la canción, La Bayamesa, nuestro himno. Y él arriba de la montura le escribe la letra, porque ya la música él había compuesto, era músico, era pianista, su hija Canducha era pianista. Y Canducha, con retazos de ropa, tejió la bandera, porque tenía la bandera, que era la bandera de Narciso López, porque nuestra bandera es la bandera de Narciso López. Fue diseñada por un patriota cubano que se llamó Manuel de Teurbe Tolón, que es el mismo que hace nuestro escudo, con ese gorro frigio. Porque los símbolos de nuestros símbolos patrios, valga la redundancia, vienen de la masonería. Todas esas cosas son símbolos de la masonería. El triángulo equilátero, todo eso es símbolo de la masonería. Y lo hizo un masón cubano que se llamaba Manuel de Teurbe Tolón. La bandera que trajo Narciso López, que hizo en Cárdenas por primera vez, y que allá en su segunda intentona lo cogieron y lo fusilaron. Lo fusilaron o murió en Garroteville, no me acuerdo muy bien. Creo que Narciso López muere en Garroteville. El Garroteville era, te sentaba en una silla, te amarraban las manos. Muchas gracias, Luis Felipe, por tu contribución. Te amarraban. Yo estuve sentado en un Garroteville. El Garroteville era un asiento de hierro que tenía un tornillo atrás y te metían, ese era el instrumento de muerte de España, que venía desde la Revolución Francesa, los inventos de los comunistas. Eso lo había inventado Robespierre allá, porque cuando la gente no quiso más sangre por la guillotina, entonces los genios de los jacobinos, los comunistas aquellos, inventaron el garrote. El garrote te sentaban en una silla, te amarraban por las manos y por los pies, te metían una abrazadera por aquí y empezaban a apretarte con un tornillo hasta que te asfixiaban y te arrancaban prácticamente la nuca. Y creo, si mal no recuerdo, que así murió el general Narciso López, en Garroteville. Entonces, Canducha sale con la bandera y se le suma todo el pueblo. Y hay que preparar las defensas, pero ya vienen huyendo Thomas Jordan y toda la gente, porque Balmaceda arrasó con todo. Muchas gracias, Rodolfito. Y le dan candela a Bayamo y todo el mundo parte para la Sierra Maestra. Pero en el Camagüey no hay operaciones militares porque son incipientes. Los grupos generalmente estaban en la zona del Sibanicú. Y Thomas Jordan viene huyendo.
Y Henry Riff le dice al mayor, yo conozco una técnica de guerra. Y le enseña al mayor eso se llamaban a dividir en pequeños grupos la caballería. Y a mantener las fuerzas mambisas escondidas en una guerra de guerrilla, en cada pueblo vestidos de campesinos, con el machete escondido porque no habían balas ni fusiles, y con los caballos de la caballería ensillados, escondidos en pequeños pueblos, para atacar de sorpresa y con una rapidez de rayo a las fuerzas españolas, como hacían los indios norteamericanos cuando los americanos iban en la conquista al oeste. Entonces, España cargaba en un cuadro, los cuadros españoles eran de 800 hombres, 100 de rodillas y 100 arriba, así, en un cuadro, en las esquinas los cañones, en el medio los oficiales y las mulas con las balas y la comida. Ese era el arma de guerra. Ese muñequito del Pidio Valdés que dice, no, pero así a Peña nos van a matar. No, no, ese era el arma más perfecta contra la caballería, porque era un mar de plomo y bayoneta. Pero Henry Riff le dice al mayor, yo conozco una técnica. Primero que todo hay que entrenar al caballo para que por el sonido del clarín sepa la orden. Y después hay que entrenarlo con el fuego. Cogían los caballos y los metían en medio de un mar de fuego, tiro y grito para que el caballo se acostumbrara. Y entonces el jinete se acostaba arriba del caballo y se ponía en una posición así para que las balas fueran menos. Eran fusiles que nada más tiraban un tiro en esa época. Entonces el alcance eran 50 100 metros. Entonces la caballería, Henry Riff le dijo al mayor, salimos en grupo y cuando ellos hagan todos el tiro al centro, automáticamente el corneta mambí toca y el caballo se abre hacia los flancos. Barremos los flancos y cuando venimos de vuelta, arrollamos por el medio y la acabaron. Y llegó un momento que fue tan efectiva la técnica de Henry Riff que la caballería mambisa se convirtió en el arma de guerra perfecta, al punto que toda la región de Camagüey fue liberada por los destacamentos de la caballería gramontina que lideraba el mayor, y excepto la capital Puerto Príncipe, Santa Cruz del Norte, sí, Vertiente y Sibanicú, todo lo demás estaba en territorio mambí. Pero los mambises de Oriente estaban huyendo y allá empezaron los problemas del gobierno. Allá la envidia de la gente, llamaron al mayor para acá. Y el mayor llegó, era un hombre que tenía una visión distinta de la sociedad porque el tipo era doctor en leyes. Entonces le dijo a Carlos Manuel Céspedes que él era un tirano, que había que crear el pueblo de Cuba un gobierno republicano, y ahí empezaron las cosas, porque ya en la asamblea de Guaymaro la mentalidad del mayor se había impuesto porque el tipo era un jurista. Y Carlos Manuel Céspedes también, pero no tenía esos estudios que tenía el otro. El otro sabía latín y sabía griego. Y sabía derecho consular y canónico. Y entonces el tipo le decía al otro que era un tirano porque así no se gobernaba, porque él venía con la influencia de la República Norteamericana. Y ahí es donde empiezan los problemas entre la gente del Camagüey y la gente de Oriente. Entonces Carlos Manuel Céspedes ha puesto en los principales puestos militares a su familia y lo acusan de nepotismo. Y eran dos hombres de un carácter muy fuerte, al punto que el mayor los retó a un duelo. Y Carlos Manuel Céspedes rehusó no enfrentarlo en duelo, porque el mayor era tremendo espadachín. Eran gente de la nobleza. No fue porque Carlos Manuel Céspedes no tenía valor, sino porque se le acercó y le dijo, hijo, eso le hace daño a la patria. ¿Cómo yo voy a pelear contigo si tú no eres mi enemigo? Tanto tú como yo, como todos nosotros, somos imprescindibles para la lucha de Cuba. Entonces, los días que el mayor se levantó en armas, vino un señorito que era amigo de él, que había estudiado con él en La Habana, y España lo mandó. Porque España a todos los jefes insurrectos le mandaba amigos para que lo convencieran. El hombre se llamaba Arrango. Se llamaba Napoleón Arrango. Y se encontró con él cerca de Sibanicú y le dice que viene a pacificar, y el hombre se paró y le dijo, mire, señor Napoleón Arrango, basta ya de súplicas y de protestas que no llevan a ningún lado a un pueblo excepto al desprecio, al entretenimiento y a la humillación. Para el pueblo de Cuba no ha quedado más opciones que arrebatarle
a España la libertad de sus manos con las armas. ¿Están captando el mensaje? Entonces, su esposa Amelia Simoni está en aquella finca olvidada. Nace una hija que él no conoció nunca. Y el hombre se convierte en el terror de las fuerzas españolas, porque el tipo era un genio en la caballería. Una caballería de 2000 caballos de raza, de aquellos que eran y muy veloz. Y Henry Riff, por todo ese arrojo, le dieron el grado de comandante y después de brigadier. Uno de los hombres que más amó a la tierra cubana fue el inglesito, que dejó todo lo que tenía en Cuba para lograr la independencia de Cuba. Nosotros tenemos una historia grandiosa. Entonces, un día, tratando de atacar a la ciudad del Puerto del Príncipe, el brigadier Sanguilí le pide permiso para ir a ver a una señora que vivía cerca de Loma Bonita, una finquita que había cerca de la ciudad de Camagüey, que se llamaba Cecilia, no me acuerdo el nombre de ella, para que la pobre mujer que era costurera le surciera la única mudita de ropa que tenía, porque no tenían nada. Y el mayor no deja que Sanguilí vaya, y al otro día Sanguilí, desoyendo las órdenes, se va para allá. Y cuando viene para acá, un saludo a la gente de Brasil, Rodolfo Vázquez, necesitamos Historia de Cuba, está llena de eventos gloriosos. Cuando se va para allá, se quedó toda la noche con la muchacha. Él fue a arreglar la mudita de ropa, pero parece que él estaba enamorado de la guajirita. Tú sabes, como el hombre tiene de vez en cuando que desengrasar los hidráulicos del motor porque se le oxida. Ya tú sabes. Y a la mañana siguiente vino el hombre, y como tenían un hambre terrible, armó un catauro, el catauro es una cesta de yagua, y vio una mata de mango, y el brigadier Julio Sanguilí empezó a recoger unos mangos. De ahí es donde viene el dicho, te cogieron cogiendo mango, porque eso se regó por toda la manigua. Igual que la cancioncita, cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás, y ahora que no tengo nada, me llaman Tomás nada más. Eso venía de Estrada Palma, porque la gente eso se compuso en los días de José Miguel Gómez, para decirle a José Miguel Gómez que era un delincuente, porque Estrada Palma, cuando tuvo plata y era uno de los hombres más ricos y dio todo por la causa, le decían Don Tomás Estrada Palma. Y cuando se fue sin un cheli, sin un centavito, le decían Tomás nada más. Oye, ¿de dónde vienen todos los dichos? Entonces te cogieron cogiendo mango. Entonces, lo coge cogiendo mango una avanzada español de 120 hombres que tiene una columna de 1000 y pico. Y rápidamente al mayor le dan la orden, le dan la información. Llama a Henry Riff y a un coronel Mambí que se llamaba Palomino, le dijo, síguelo a marcha forzada. Henry Riff era especialista en rastrear la huella, porque lo había aprendido con los indios. Acuérdate que él estuvo en la guerra civil. Y entonces los encuentran cerca de la columna de 1000 y pico de hombres. Y el mayor, que tenía su caballería preparada para eso, para hacer ataques cortos y relámpagos, le dice, soldado, el brigadier Sanguilí ha caído en manos enemigas. El destino de él es fusilarlo, porque España te cogía, te hacía juicio y te fusilaba ahí mismo por traidor a España, porque casi todos eran españoles. Es menester rescatarlo vivo o muerto. Ahí está la columna española. Sus armas son plomo, nosotros tenemos machete. El que tenga valor que me siga, el que no, que se quede. 35 hombres dieron el paso al frente porque era fajarse con la batalla y salieron corriendo. Y Henry Riff dirigió la operación. La operación fue entrarles por el medio, los hombres de adelante contener a la fuerza, los de los lados machetear y entrar el mayor que venía atrás, coger a Sanguilí, dar la vuelta, y todos salieron. Y dice que en menos de un minuto mataron 11 soldados, se llevaron ileso a Sanguilí y no perdieron ni un solo soldado. Eran unos genios. Si no hubiesen tenido ese problema de carácter y no hubiesen formado todo lo que ellos formaban, con la técnica de guerra que Henry Riff le enseñó, habrían ganado la guerra a España, porque la caballería del mayor, la región de Camagüey era prácticamente libre. Los tipos eran unos rangers con los machetes. Gómez los había enseñado a pelear allá en el combate de Baire, cuando se quedaron sin bala. Y Gómez les dijo, mira, ahí fue la primera carga. Yo conozco un arma de guerra porque yo estuve allá en el ejército en Santo Domingo. Y Gómez estaba exiliado en Cuba. Entonces el hombre conocía de guerra. Y cuando se incorpora a la Fuerza General Donato Mármol, le dan el grado
de sargento y después de teniente, porque el tipo los enseñó a pelear. Entonces tenemos una historia grandiosa. ¿Y qué pasó? El hombre salió solito un día a ver si conocía a su hijita. Y como no quiso sacrificar la tropa, porque sabía el peligro que había para llegar a las Clavellinas, cerca de los potreros de Jimaguayú, iba entretenido con una escolta pequeña. Y una banda de cubanos chivatos los chivateó y los españoles se prepararon detrás de una cerca llena de júpito o piñón florido, como se le conoce. Y cuando él se dio cuenta que ordenó la carga, uno de esos malos cubanos traidores le dijo a un español quién era y el español le dio un tiro por la sien. Y ahí mismo cayó el más grande guerrero de la guerra de los 10 años, porque Maceo se forjaba y Gómez todavía no había escrito sus páginas gloriosas que serían después contadas ya en la invasión. El más grande de nuestro guerrero cayó, porque nuestro pueblo es así mismo. Entonces lo cogieron y al revisarlo hicieron un cateo y por la documentación se dan cuenta quién era. Y entonces lo traslada a la columna española a Camagüey. Lo llevan al hospital de enfermería de Camagüey. Y allí en presencia de todos los agramontinos, o sea, camagüeyanos, no eran agramontinos cuando eso, el bárbaro amo español los quemó en la plaza pública y cogieron sus restos y los esparcieron al viento para darle un escarmiento a los cubanos de lo que les iba a pasar si seguían en guerra contra España, de que ellos no iba a quedar ni el polvo del recuerdo. De ahí es donde viene la frase, ni el polvo del recuerdo. Esa es nuestra historia grandiosa. Que los campeones de la dignidad del Partido Comunista han secuestrado. Nada de eso lo sabe el pueblo de Cuba. Usted no sabe lo que yo tuve que luchar para leer todo eso. Yo tenía que irme a la Biblioteca Nacional, que por cierto no fue construida por los comunistas. Creo que en esa época la dirigía, creo que era Armando Jardávalo, era el jefe del programa Martillán. Y yo iba allí y me colaba con los muchachos del Barona para ver cómo podía sacar información. Ahí está todo guardado, igual que en el archivo. Y se lo tienen escondido al pueblo de Cuba, porque la idea era matar esa historia grandiosa para que el cubano no incubara en el alma el espíritu del patriotismo. Y entonces levantar la figura del tirano, que era el que más sabía, que era el que peleaba de pie con su hermano Raúl Castro. Como decían, Fidel y Raúl peleaban de pie. Mentira. Fidel Castro estuvo en el desastre de Alegría de Pío. Comunista, estaba ni estoy yo aquí. Y te voy a decir la verdad. Yo sí sé de lo que te estoy hablando. Ellos cogieron y pelearon nada más en el desastre de Alegría de Pío. Y luego estuvieron en el combate de La Plata, que era un cuartel de Yagua que estaba en la Sierra Maestra y que nada más tenía 12 soldados. Y el más grande combate de ellos fue en el Ubero, que ya era un cuartel más grande, pero que cuando nuestro querido comandante jefe iba a entrar en operaciones, Fidel habló con Raúl y Raúl con Almeida para que firmaran un documento de que Fidel no entrara en operaciones, porque si lo mataban perdían el genio de la guerra. Así fue toda la historia. Él peleó, él estuvo en el Moncada y él estuvo en Alegría de Pío y estuvo en el desastre de Belí y también estuvo en La Plata y en el ataque al cuartel de las Mercedes, pero un poquito más lejos. Pero el resto de las cosas no hizo más nada el comandante, porque era el capitán Araña. Y Raúl Castro sí peleó más que él en su segundo frente. Pero nosotros tenemos una historia grandiosa y la silenciaron para eso, para levantar la figura de un tirano. Todo en Cuba estaba diseñado para que él fuera el bucarito de mesa, el centro de atención. Toda la gloria era para él. Yo recuerdo que en unos carnavales en La Habana tenía una novia yo. Ella era psicólogo. Y eran las 12 de la noche y todavía no habían vendido una cerveza porque el hombre estaba dando un discurso como de 7 horas y hasta que el tipo no vendiera, no terminara de hablar, entonces no se vendía cerveza. Y estaba toda la población de La Habana boquiseca y aquellos termos de cerveza por miles en el malecón calentándose. Y hasta que el invicto no terminara el discurso, nadie podía beber ron. Oye tú la barbaridad de un gobierno
Cuando un déspota gobierna una nación, mira cómo ocurren cosas. Tenemos una historia grandiosa, pero se la han silenciado al pueblo de Cuba. Porque ¿qué nos han enseñado a hacer? Si quieres correr veloz, ponte los tenis de Tortoló. Pedro Tortoló no corrió en Granada, eso todo es mentira. Tortoló lo salvó a todo, porque Tortoló sí era un militar que había estado en Angola y tenía mando y sabía lo que era la guerra. Y el loco de Virán estaba en La Habana. Inclusive mandó a que se fuera el buque Vietnam heroico que estaba allí, que pudo evacuar a todas las fuerzas cubanas, pero no, él necesitaba héroes y mártires para entonces dar el famoso discurso aquel. Él necesitaba héroes y mártires porque el comunismo, cuando no tiene desgracia, pues la construye para levantar la heroicidad. Y entonces el famoso discurso, no, porque en desigual combate ya cercado por la fuerza desigual de la mercenaria 82 División, el último reducto en el aeropuerto, se inmoló al ladrillazo vivo con la bandera. Y había un pueblo que allí no había prensa extranjera, allí no había otra información alternativa, allí no había nada y había que creer lo que dijera los dos canales de televisión que había en el país, Tele Rebelde y Cuba y el Canal 6 en aquella época. El 2 Tele Rebelde que transmitía de Santiago de Cuba para toda Cuba y el 6 como se le conocía para todo el país. Ahí no había más nada y nada más te daban media hora muñequitos y lo demás era discurso político y arenga. Y en todas las escuelas, la revista Maripesca, de aquella flota de pesca que Franco le hizo que eran como 2000 barcos, Maripesca, el 80% de toda la información era un discurso del tipo. Y el militante comunista, y la revista Pionero, y era un bombardeo constante para que el pueblo no pensara. Ese guerrero no sabe nada, mi hijo. Cuando yo hablaba con los mayimbones del G2, los grandes, cuando ellos me midieron el aceite 4 veces, que empezaban a hacerse los locos, yo ya iba a soltar la ametralladora de palabras, me decían, no, caballo, por favor, mira, caballo. Nosotros aquí no venimos a discutir porque nosotros no tenemos nivel para eso. Nosotros estamos aquí para salvar la revolución, para decirte que vamos a estar 30 años si tú sigues jodiendo. Ese es el comunismo. ¿Qué basura habla? ¿Qué aeropuerto? Chicos, ¿qué aeropuerto? El aeropuerto de Granada, mijo. ¿De dónde tú eres, pichón de Cromañón? El aeropuerto de Granada que estaban construyendo para cogerlo de tránsito, para llevar hasta Cayo Sal, a Isla Sal, las tropas que iban para Angola, para Mozambique y para Media África. ¿De dónde tú saliste? Usted debe escribir el nuevo manifiesto político de la nueva revolución cubana. Deja que Raúl se entere, deja que se entere Raúl. Imagínate. Bárbara, no le hagas caso a ese. ¿A quién? ¿A mí? Bueno, hazle caso a Randy Alonso, a la mesa redonda. ¿Tú quieres darte una harta de bisteces? Vete a la mesa redonda. Se pudren los bisteces allí. Y la papa no hay donde meterla. Y el único pueblo del mundo que no tiene problemas, ellos nomás hablan de los problemas de Estados Unidos. Como el otro día el loco del guerrero cubano, el chivato del equipo del G2, diciendo que en Estados Unidos el 13% de los jóvenes se suicidan porque no tienen incentivo ni futuro. ¿Y qué incentivo y qué futuro entonces tienen allá? En el país de la dignidad, en el paraíso de los trabajadores, donde las mujeres en los años 90, déjame contarte porque la gente no conoce esto, mucha gente se fue de Cuba antes de ese tiempo. Cuando yo escribí la historia del periodo especial, porque yo la tengo, hay una parte donde la mamá de la muchachita que estaba con la abuela en la iglesia, ella se llama Ángela María, y la hija Rosaura, y la muchachita Amalia, ella tenía que coger los pantalones verdes esos que usan en el salón y cortarlos con una tijera de esa que tú sabes que están jorobadas y ponérsela allá abajo porque le dice la madre, estoy todo apelada porque esta trapería me ha asesinado, tú sabes, la coneja, para no decir la palabra, yo no soy hombre de eso. Ese es el comunismo. El comunismo convierte a los hombres en pitecantropos, en cromañón, en Australopithecus afarensis o enanamensis. ¿Por qué? Porque van rumbo a la involución. El mundo va hacia la línea del progreso. Ya las potencias van rumbo a Marte. Y el comunismo de los comunistas de Cuba, de Fidel Castro, van rumbo
a los dinosaurios, allá a la península de Yucatán, donde cayó el meteorito que extinguió los dinosaurios hace 65 millones de años. ¿Ese es el comunismo? No hay nada. Y yo tengo la fórmula para arreglar el comunismo. Que viva la revolución cubana, que es eterna. Que viva. Todos los megas de las clarias. No, no, no. Ahora sí vamos a arruinar el Texas. Ay, como me gusta a mí esto, caballero, porque están sufriendo. Están mandando los agentes de opinión para que yo me quite la máscara. Están sufriendo. Porque ellos no pueden pelear ahí, mijo, es demasiado. Es demasiado, chicos. Eso. Señores, no sean tan crueles. Ellos no pueden pelear ahí, es demasiado, chicos. Eso es como tirar una piragua contra un portaaviones. Ellos son una piragua. No la de Guillermo Cubillo, ni de aquella canción chamamea que te acuerdas. Una tarde de enero cogí mi canoa. Ah, porque otra cosa. Ellos le han hecho creer a América Latina de que ellos son los buenos, los imperialistas son los malos, los exiliados son gusanos y que Cuba es un paraíso. El otro día había un señorito ahí de Sudamérica diciendo que los cubanos en Estados Unidos tienen que trabajar y que en Cuba no tienen que comprar comida porque el gobierno se la regala. Y esa es la mentira que ellos han regado por el continente. Porque yo recuerdo que cuando estaba la abundancia aquella de los 80, que no era tal abundancia, era abundancia para un pueblo que no conocía nada, que venía del hambre, de la zafra del 70 y de los primeros años. Él aguanta los primeros años porque el país estaba lleno de comida y de recursos. Y si aguantaron hasta hoy, era porque toda la tecnología, las termoeléctricas, las refinerías, casi todas esas cosas, estaban acabadas de hacer. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, había hecho toda esa refinería en Cuba, y toda esa cementera, y todas las centrales productoras de corriente. Había hecho la Ñico López y la refinería allá en Santiago de Cuba, que luego le pusieron Hermanos Díaz. Y así, por eso aguantó hasta el final. Pero la gente habla de apagones, siempre hubo apagones. Yo recuerdo que yo vivía en Luyano, era un muchachón, y tenía que bañarme con un quinqué de aquello que era un pedazo de colcha trapear con lubricante, que tú le dabas una maniquetica que tiene un faro que se llenaba de tizne, y salía corriendo para coger la guagua en el correo de Porvenir, y no había corriente nunca. Había corriente nada más en La Habana y Centro Habana y El Vedado, porque eso era la zona donde la empresa eléctrica de La Habana es soterrada. Pero lo demás es mentira. Pero ¿sabes algo sobre lo que le pasó a Camilo Cienfuegos? ¿Quieren saber de Camilo Cienfuegos? Bueno, eso lo he contado 500.000 de veces. Ese es el crimen más perfecto de esa tiranía. Pero te voy a contar lo que yo he rastreado en la historia. Hay 3 versiones, pero yo creo que la mía es la que más se acerca. De que lo mataron no te puede quedar duda, porque ¿cuántos no desaparecieron? La gente no sabe. El único crimen de desaparecido que hay en Cuba no es Camilo Cienfuegos. ¿Qué hizo el señor con la microfacción? Ustedes saben lo que fue la microfacción. Bueno, era un antiguo grupo de comunistas. Los chivatos de la seguridad no saben nada de esto, ni los del G2. Los del G2 son muchachos nuevos que no saben nada. Vienen de la escuela de la inteligencia y no saben nada de historia. Para fajarse conmigo hay que conocer la historia. Fíjate que si hay una rama del saber, muchas gracias, Mimir, gracias, sobre la importancia de los exiliados para la libertad de Cuba. Si hay una rama del saber que es tan difícil como cualquier ciencia exacta y está en las humanidades y las letras, es la historia. ¿Tú sabes por qué? Pues tú sabes la cantidad de datos, de nombres, de hechos, de lugares, de accidentes, de documentos, de tratados y pactos que hay que llevar en la cabeza, que hay que concatenar con otros hechos que son la consecuencia de esos hechos. ¿Tú te acuerdas de un perico revolucionario que tenía Cuba, que lo estrenó Fidel Castro en la batalla de Idea? Que era una cotorra programada para dar un discurso en una retahíla de palabras sin parar, sin respirar, sin tomar agua. Un tal llamado Hassan Pérez Casabona. ¿Sabes quién era el hombre que en la batalla de Idea, junto a Jenny Sotolongo, una muchachita que cantaba, y el Lazarito que decía que tenía mirada de piloto gracias a Fidel? Sí, pero gracias a Fidel también todo el pueblo de Cuba en los 90 se quedó ciego por la vitaminosis y por la falta de proteína. Salvaron a los ojos del pilotico, pero cegaron a todo el pueblo. ¿Tú te acuerdas de Hassan Pérez Casabona? ¿Tú sabes por qué ese hombre es doctor en historia?
porque el muchacho tenía una memoria prodigiosa para almacenar información. Y por eso fue que se pudo convertir en doctor en historia, porque no cualquier come mierda es un historiador, hay que saber mucho. Y hay que tener una memoria muy grande para almacenar información y reproducirla. No es tan fácil como la gente cree, siempre alguna cosita se te va. Porque yo dije hoy el 24 de diciembre, el día del alzamiento, no fue el 24 de diciembre, fue el 24 de febrero. Y también te dije al principio el 13 de marzo de 1878, después rectifiqué 15 de marzo, la protesta de Paraguay. No es tan fácil. Entonces ellos no pueden pelear ahí, mijo, eso es mucho para ellos. Eso es una piragua hecha de totora. ¿Tú sabes lo que es la totora? Pregúntale a un comunista ¿qué cosa es la totora? Ellos no saben. La totora es como un macillo de río que se da en el lago Titicaca, que es el lago de agua dulce más alto del mundo. Está entre Bolivia y Perú. De ahí de donde son los indios Aymara, de la tierra de Evo Morales. Y la totora es una planta que se hace y nace en ese lago, que ellos cogen para hacer islas artificiales. Y con ese mimbre tejen unos barcos. Eso es como enfrentar una piragua de totora contra un portaaviones, imagina. Yo me acuerdo que cuando se dio el suceso aquel de Maduro, que lo querían derrocar, que Evo Morales dijo, no, porque vamos a mandar fuerzas para apoyar si interviene un indio analfabeto, que nació en una chacra. Una chacra es en el medio del altiplano boliviano, allá a 4.000 kilómetros de altura, porque La Paz es la capital más alta del mundo, siempre hace frío. Una chacra es una casa en medio de un altiplano donde no hay árboles por la altura y está soplando el viento frío de los Andes todo el tiempo y de la costa. Y la hacen con excremento de vicuña, alpaca. Y entonces, en medio de esa chacra, en un piso de tierra, cocinando con excremento de vaca, nació el indio Evo Morales. Usó un tronco de yuca que si cae a la tierra come hierba. Y dijo, no, porque vamos a enviar fuerza para Bolivia, el ejército boliviano listo para apoyar a Maduro en caso de la invasión. Y yo riendo me dice, sí, ¿qué vas a mandar? Vas a mandar 30 piraguas. Vas a mandar 30 piraguas de totora con 2.000 guerreros armados, con macana, como aquellos que se enfrentaron a Pizarro cuando Atahualpa se enfrentó con Pizarro, le metieron 3 cañonazos con las bombardinas, aquellos 30.000 guerreros volaron sin tener ala como un cóndor. Será loca, es verdad que los comunistas están todos locos, y el comunismo todo es mentira. Fidel maquiavélico y no, cerbatana con curare. ¿Sabes lo que es el curare? El curare es un veneno que hacen los indios de la Amazonia, generalmente en los ríos del Ucayalí, que es Perú, frontera con el Brasil. Porque la ciudad de Iquitos es la única ciudad que no tiene carretera. Fue fundada en medio del corazón de la selva, cerca del río Ucayalí. Entonces, las cerbatanas de esos indios usan un veneno que se llama chonta. Curare, lo hacen de una planta que se llama chonta. ¿Y cómo lo hacen? Ellos cogen un sapo que hay ahí en esa región, con una planta, lo mastican y cogen un gusano con la saliva, hacen un veneno generalmente para cazar al tigre, al jaguar, como le dicen ellos. Esa gente no sabe nada. Hay que leer un libro que se llama Los hijos de la selva, que cuenta la historia de todo eso. Esa gente no sabe nada, son analfabetos, mira. Encapuchado, Ubermatos sabe mucho de Camilo, el comandante Ubermatos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Camilo? Lo que pasó con Camilo fue, te voy a explicar qué pasó, mira. Camilo no era un gran jefe militar, como ha querido pintar el comunismo. Él era un jefe militar muy malo. Él lo que era un muchacho muy jovial. Y era tan cariñoso, porque él era sastre y él venía del Partido Socialista Popular. Entonces era un muchacho tan cariñoso, un muchacho jodedor, como esos muchachos jodedores. Entonces por eso la tropa se enamoró de él, porque él vivía chivando a todo el mundo. Lo mismo le cogía las nalgas a alguien que se tomaba el café de Fidel allá en la sierra. Entonces todo el mundo le cogía un aprecio porque era un muchacho enorme. Y hasta ese momento Fidel lo quería. Fidel lo sacrifica donde yo te voy a decir ahora.
Sufran, compañeros de la seguridad, para que sepan que yo sí sé. ¿Qué pasó? Camilo se exilia en los Estados Unidos después del golpe de Batista porque él pertenecía al Partido Socialista Popular. Su hermano Don Mauricio Fuego era un comunista de la vieja guardia. Y entonces él coge y se exilia en Estados Unidos, pero el Servicio de Inmigración de Estados Unidos lo vota. Entonces cuando se dan los sucesos, él es parte de la gente que está en México y viene en el Granma. Díaz Canel dice que Jesús Torres de Nono, el pequeño robot. Yo soy Nono, pequeño robot, tu amigo fiel. Yo sé, a mí no me puede tirar nada para acá que yo lo bateo todo. Yo soy 400 de averaje, ¿no? Todo lo que tú tires para acá yo lo tiro para allá todo. Entonces, el hombre viene en el Granma. Fíjate que hay un accidente en el Granma después que ellos salen del río Tuxpan, allá en México, en la madrugada del 2 de diciembre. Es una historia gloriosa, grandiosa, una cosa bella. Mira, ellos contactaron a un chino, que le decían al chino que había sido soldado de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, había estado allá en la Guerra de Corea. Entonces ellos lo contratan para que entrene a los reclutas que están llegando a México. Después de la amnistía, Batista los obliga a exiliarse. Y allá se van reuniendo los buenos patriotas, mientras nuestro invicto querido comandante en jefe va a los Estados Unidos y hace el mismo recorrido que hizo Martí, buscando plata. Entonces, en la frontera de los Estados Unidos, el presidente Pío Socarrá, el ladrón más grande que tuvo Cuba después de José Miguel Gómez, le da una maleta con $50,000. Y cuando Pío le da la maleta, ellos hacen un pacto que Pío le va a mandar combatientes para allá, pero Fidel se enemista con Pío por dos razones. Una, porque no quiere espías de Pío, y otra, porque Fidel se da cuenta de que Pío era un bandido. Porque el salario del presidente de la República era 1.200 pesos. Y hasta ese momento Fidel Castro era un muchacho lleno de sueño. Todavía ya se estaba incubando la víbora, pero todavía no tenía ese veneno mortal. Cuando él ve que Pío viene con $50,000 y que él lleva año y pico buscando unos realitos y no recoge nada, entonces él se da cuenta de lo mucho que había robado Pío. Dijo, esto es un bandolero, y se enemista con él, por esas dos razones. Y vienen en el Granma. El Granma es un yate que le compran allí a unos americanos que estaban en esa zona. El Granma significa abuela en inglés, grandma, abuela. Los comunistas no saben que el periódico Abuela, el pueblo de Cuba no sabe que el periódico Abuela tiene su nombre del yate Granma, que cuando se están bajando en los Cayuelos, en el desastre del desembarco en aquel mar de tanto mangle, Raúl le dice a Fidel, bueno, al Che, bueno, ¿y cómo se llama este yate? Y el Che da la vuelta, metido hasta el fango, del fango hasta aquí, y le dice, aquí dice Granma, y Granma, pero ellos como no sabían ningún inglés, Granma significa abuela, es la contracción de la palabra abuela, grandma, grandmother. El periódico Abuela, fíjate si tienen al pueblo de Cuba engañado. Entonces ese que está allí es una réplica de aquel, porque el original, la dictadura batistiana lo bombardeó y lo hundió cuando el desastre de Belic, en los Cayuelos. Yo estuve en el lugar del desembarco y me metí en aquel mar de mangle. Aquello era tejido así que parecía un marabuzal de raíz. Ahí no, esa gente atravesaron 5 kilómetros cargados de armas, bala, medicina y comida, 82 hombres. Y Fidel, un día antes de zarpar, le dio botas militares nuevas. Y cuando desembarcaron en medio de aquel pantano, la arena del fango, con el roce de las botas nuevas, el agua salada, le cogió los pies a todos y se los cocinó de llaga. Era así. Por eso es que ellos están en un cañaveralito, desbaratados, que no podían caminar, tenían los pies allagados y están apiñados en un callito de monte. Y llegan a casa de un guajiro que les hizo un arrocito con pollo ahí para todo. Y el guajiro sale y llama a la fuerza del ejército. Y eran tan ingenuos todos que estaban comiendo caña de los cañaverales, el hambre que traían. Y tenían un mar de bagazo de caña que parecían una manada de chivo, pobrecito. Es una historia grandiosa lo que esa gente hizo. Lo que ese hombre hizo es imperdonable, lo que esa gente pasó para echar aquella dictadura y ser la continuidad. Por eso yo te digo que yo lo sufro tanto, porque fue
se llama la epopeya del Granma. Yo conocí a la gente que lo recibió. Cuando las fuerzas de Laurén llegaron a una colonia que se llama Las Puercas, que está entre un pueblito que se llama Corcovado y el mamey de Guillermo García, el de las avestruces y los cocodrilos. La primera novilla que se comen era de mi primer suegro, porque yo fui un hombre que en mi etapa joven amé muchas mujeres, y entonces conocí a una muchacha maravillosa de esa zona de ahí y me casé con ella. Fue la mujer que más amé en esta vida. Tú sabes, los amores, cuando uno tiene 18, 20 años, tú sabes, que uno empieza a abrirse a la vida como un pétalo de rosa. Y tú sabes que un pétalo recién abierto está lleno del aroma de la vida, el perfume del arroz. Y a Camilo lo metieron en una cueva que se llamaba Juan de los Juanes. Y a Almeida, a toda esta gente la metieron en el tanque bautismal de una iglesia. Y con unos piticos de frutabomba criolla respiraban, y las fuerzas de Laurén dando vueltas por el pueblito y por la iglesia. Y ahí estuvieron día y pico bajo el agua. Y otro grupo fue recogido por allá por una loma que se llama la Loma de la Cotorra, que estaba entre el Nuevo Mundo y el Mamey. Y allí un pobre guajirito le llevaba todos los días unos remedios hechos para las heridas de los pies y café con leche y boniato hervido. Que me dijo tiempo después el viejito, que ya yo lo conocí con 80 y pico años, me dijo, estaban ahí, en ese montecito yo le llevaba la comida, que tenía un patio de gallo fino allí, yo tenía como 14 años. Oiga, me decía, si yo llego a saber que son comunistas, llamo a la Marina, o sea, a Laurén, para que los mate ahí mismo. Nos desgraciaron, nos hundieron. Aquí no quedó nada, me dijo. Aquí la madera que se sacaba seca de aquí, de esta montaña, con arrias de mula, para que el central quemara la zafra, con eso vivíamos nosotros aquí nada más cargando madera. Acabaron con todo. Entonces, Camilo viene en ese grupo, y cuando están llegando a Cuba, después que cruzan por Gran Caimán y Caimán Brac, un hombre se cae al agua y todo el mundo quiere irse, pero el comandante en jefe dice que no se van de allí hasta que encuentran al hombre. Están toda la noche y arriesgan la expedición, y el comandante querido no quiere abandonar al hombre, que es el timonel del Granma, que se cayó por error porque venía, yo no sé cómo no se hundieron. A veces la gente dice, bueno, y el Titanic, que te comiste el Titanic que se hundió, ¿y por qué no hundiste al Granma? Óyeme, había un mal tiempo y un frente frío, un barco sobrecargado que traía 4 tanques de 55 galones de petróleo, traía 2000 naranjas, traía 3 ametralladoras calibre 30, traía 8 o 10 cajas de armas. Bueno, traían, el barco venía por debajo de la línea de flotación, y así llegaron. Entonces yo pienso que fue Satanás que mandó a un demonio, a Poseidón, y le dijo, mira, llévalo en las manos, porque ahí va un príncipe de los demonios que yo desde la eternidad lo diseñé en el infierno para que acabara con el pueblo de Cuba. Y llegan y desembarcan, y por el arrojo que Camilo y el valor que tenía ahí en el desastre de Belí, entonces él lo nombra tiempo después teniente, y lo envía a los valles del Cauto con una pequeña columna para distraer a las tropas del ejército, mientras ellos allá arriba organizaban los frentes guerrilleros. Y se ven atrapados en un montecito en los valles del Cauto, entre la zona de Vado del Yeso y Cauto del Paso. Y fíjate si Camilo era un hombre guapo, que las fuerzas de la tiranía le dan candela al bosque para quemarlos allá adentro. Y Camilo, con un misil molotov, se mete, cruza el fuego y hace una contracandela, y se esconden ahí, y la dictadura cree que los ha quemado a todos, y sobrevive la tropa. Después, cuando la gran ofensiva de verano, que venía Sánchez Mosquera a comérselo, le ordenan replegarse para reforzar las defensas en la Comandancia General del Ejército Rebelde allá en La Plata. Yo estuve allí, yo conozco allí todo lo que había. Unos bohíos de yagua donde dormían y todo. Allá nuestro querido comandante jefe tenía un refrigerador de aquellos de... ¿Te acuerdas que había unos refrigeradores lubricantes? Se lo subieron con mula para allá arriba, porque y muchos bisteces siempre comían vaquitas, tú sabes, decían los come vaca. Dice la historia y dice la gente que ellos se disfrazaban de casquito e iban y le daban candela a los bohíos
para que los guajiros se le sumaran y despreciaran a la tiranía. Pero no era verdad. Eso no es verdad porque Ubermato cuenta en su libro que no era así. ¿Qué pasó? Ellos iban a una bodega, cargaban jama, porque todas esas sierras estaban llenas de comida. En el mismo lugar donde compraba el ejército, compraban ellos, porque se respetaba la propiedad. Y ellos le daban un bono pagadero cuando triunfara la revolución. Mira, qué bueno que me tocaron este tema. Tú sabes que si Fidel Castro hubiese muerto 30, 40 años antes y Raúl se hubiera quedado con el gobierno de la República, aunque hubiese sido una dictadura comunista y aunque hubiese sido un partido totalitario, el exilio cubano fuera mínimo, los mismos de siempre, aquellos que tuvieron que irse, pero Cuba no tuviera esa miseria. ¿Tú sabes por qué? No me crees a mí. Lee el libro Cómo llegó la noche de Ubermatos, donde Ubermatos dice que cuando lo ordenan partir hacia su frente guerrillero, que era ya en el tercer frente, Mario Muñoz Monroy, que el comandante del frente era Juan Almeida Bosque. Dice que en el frente de Fidel Castro un desastre, allí no había nada. Allí para encontrar la comandancia había que tener un guía porque allí no había ni trillo. Pero que cuando él llega al frente de Raúl, en el segundo frente Fran País, se encuentra que en medio de las montañas hay caminos hechos, trochas, escuelas, zapatería, armería, y ve un aeropuerto con una fuerza aérea de varios aviones. Llega allí, ve que hay fábricas de alimentos, ve que hay un impuesto de guerra, ve que todo funciona, hay escuela y de todo, y pregunta. Y era que Raúl Castro había organizado aquello. Y dice que Raúl a su tropa de 80 hombres le dio 2 pares de botas, 2 uniformes, una mochila, canana, balas y comida hasta que llegaron a la altura donde estaba Juan Almeida. Porque Raúl era más ordenado que el otro. El otro es un desastre. Por eso que el país es un desastre, porque si tú no eres ordenado en la vida, tu economía no puede ser ordenada, mijo. Oye, Ignacio Jiménez, estás 4 directas al día. Envidioso porque tú no tienes contenido ni capacidad. Yo hago 4 para llegar a la gente buena. Yo puedo hacer 30 diarias. ¿Qué 30? 30.000. Asa, estoy contigo. Este es camagüeyano. Asa le dicen al perro. Me imagino que quien rechazó eran asesinos en el poder. Nada que no hubiera el hambre porque todo... Él eliminó el mercado campesino y Raúl entró en una guerra con él. Yo me acuerdo en el Congreso del Partido. Acabó con él. Eso era un desastrado. Entonces, ¿qué pasó? Él ordena la invasión a Occidente y firma las órdenes militares. A la columna 2, atención, columna 2, Camilo, aquí está el Che. Y a la columna 8, una Máximo Gómez y la otra Antonio Maceo. Y parte la invasión. Primero parte el Che y después parte Camilo. Uno va por el norte y otro va por el sur. El rumbo del Che es llegar a las montañas de Cambrai para asediar la ciudad de Santa Clara. Y Camilo va por el sur, por todos los valles del sur hasta la zona de vertiente. Fue difícil el tránsito por la tierra gramontina porque es una zona muy llana y tuvieron que combatir mucho. Y en esa zona el ejército rebelde no tenía mucha fuerza, excepto Cándido González y 4 o 6 hombres, porque Camagüey nunca fue comunista y era la provincia más belicosa. Era Mambisa, pero allí el movimiento 26 de julio casi no echó fuerza. Por eso que tú te das cuenta que en Camagüey todo es Cándido González. Estadio Cándido González, tapicería, ¿por qué? Porque allí no hubo muchos revolucionarios en Camagüey. Entonces allí no tienen fuerza y tienen que pasar. Y hay un descalabro enorme, casi le matan toda la fuerza. Y Fidel formó una terrible contra el comandante Jaime Ortega, que casi le matan todos los hombres. Y Fidel la formó, dejaron hasta el armamento botado. Y llegaron allá al Escambray en los últimos días del año 58. Y allí ya habían frentes guerrilleros, allí estaba el directorio, estaba la gente que había atacado Palacio, estaba la gente del Partido Socialista Popular, estaba Menoyo, que era otra decisión del directorio que no se puso de acuerdo cuando mataron a Machadito y a esta gente, y entonces se separó del directorio. E hicieron una cosa que se llamó el Pacto del Piedrero, y estaba el comandante Rolando Cubela, que años más tarde, cuando se le viró a los comunistas, dijeron que el hombre era, en una relación homosexual, el varón de la pareja. Así es el comunista. También estaba el comandante William Morgan, que fue el americano aquel que Fidel cogió y lo acusó de agente de la CIA y luego lo fusiló. Y así sucesivamente.
Entonces triunfan. Camilo va a tomar Yaguajay, el Che va a tomar Santa Clara en los últimos días de la guerra y ya le ordenan a Raúl Castro y a Almeida y a Ubermato tomar Santiago de Cuba, el cuartel Moncada que estaba bajo las órdenes del coronel Rego Rubido. Y Fidel baja desde la comandancia general hasta la zona de Palma Soriano. Allí se entrevista con el general Eulogio Cantillo, que era el jefe de las operaciones militares en Oriente. Y allí Cantillo, en Palma Soriano, creo que fue el 18 de diciembre del año 58, si mal no recuerdo. Allí Carlos Franchi trae Radio Rebelde. Y allí se entrevista con Cantillo, que era el jefe de operaciones militares. Y Cantillo le promete que va a coger preso a Batista, a Carratalá, a Ventura Nova, a Pilar García, a el general Alfonso Tabernilla, el famoso Pancho, y a todos los asesinos de la dictadura. José Manuel, lástima de ser humano con un nombre como el suyo. Entonces, el Che toma Santa Clara, empieza el asedio el 27, pero ya Camilo llevaba una tonga de día para coger Yaguajay y no lo cogía. Ahí en Yaguajay es donde, en Santa Clara fue que mataron al Vaquerito. Exactamente. El Vaquerito, aquel famoso muchacho que andaba con el sombrero, aquel Alón, que lo matan en la toma de Santa Clara, lo mandaron a hacer una misión suicida al cuartel y lo mató un francotirador, al Vaquerito. Por eso el Che dijo, parece que me mataron 100 hombres. Fue una historia gloriosa lo que escribieron. Entonces venía el famoso tren, Batista había mandado 1000 hombres en un tren con un comandante y un hombre que tenía muchos reales en Cuba que se llamaba Julio Lobo, que tenía como 14 ingenieros, uno de los hombres más ricos, era un magnate de la industria azucarera, compraba casi toda la producción de azúcar del país y la reexportaba. Pagó un maletín lleno de reales, 40 y pico mil pesos, 50 mil pesos, se lo dieron al comandante y el hombre se rindió. Le dio un poco peso a los oficiales subalternos y se rindieron. Porque entonces la historia comunista cuenta que el Che Guevara, con 6 botellas de petróleo y dos mechas de luz brillante y coche trapear, descarrilaron el tren y se rindió todo el mundo cocinado allá adentro. Te voy a explicar algo. Yo estuve en el tren estaba allí cuando yo vivía en Cuba hace más de 30 años. No sé si lo han quitado, lo han vendido para chatarra para China. Es una bola de hierro que eso no levantaban 30 grúas. Entonces 2 botellas de gasolina con poco petróleo. Todo eso es mentira, mi hijo. Entonces, se dan los sucesos de La Habana. Cantillo va a La Habana, pero como se da cuenta que esta gente viene arrasando, ya cayó Santa Clara. Santa Clara cayó el 29 de diciembre. Al verse Batista con Santa Clara caída ya en manos de los rebeldes, y viendo como todos los frentes vienen avanzando para La Habana, todavía le quedan 80.000 hombres. Pero ¿qué hicieron? Ahora te voy a contar la buena, porque la gente no sabe de esto. Ahora viene la buena. El día 25 de diciembre, el embajador norteamericano en La Habana llama a Batista y se entrevista con él y le dijo, ya no eres el hombre de Washington, hace falta que te vayas. Y Batista le dijo, no me puedo ir hasta el año que viene. Y dice, no, tienes que irte ya. Y le dijo, ¿dónde están las armas que ustedes me dijeron que me van a dar? Porque Batista se había quedado sin armas y sin parque. Eso fue una de las razones por las cuales avanzaron tanto. Le dijeron, las armas están en la base. Y cuando fueron a hacer contacto con la gente de la base para que le dieran armamento a Batista, le mandaron las armas a Trujillo, a República Dominicana. Oye, las trampas de los campeones de la democracia, los campeones de la libertad, los campeones de los derechos humanos, de los que ustedes todos están enamorados, creyendo que los americanos van a hacer algo por Cuba. Prepararon las condiciones porque había que sacar al negro. Porque el negro no convenía. Era una sociedad racista. Todo el país conspiró para sacar al negro porque el negro era malo. El mismo hombre que había, con sus luces y sombras, construido aquella república próspera entre tantos que la hicieron. El hombre del pacto político del Guajay. El hombre que legalizó el Partido Comunista en Cuba y que le dijo que le pusieran el nombre de Socialista Popular. El hombre del ABC radical. El hombre que se enemistó con los norteamericanos y que en sus días
se ganó el diferencial azucarero, aquel dinero que Jesús Menéndez fue a buscar allá, que después lo mataron, lo mató Joaquín Casilla Lumpuy en Manzanillo, que no se sabe quién sacó el arma primero, porque Jesús Menéndez, el general de las cañas, también estaba armado. Y hubo una discusión y ahí le dan el tiro. Dicen que lo mataron por la espalda, otros dicen que no fue así. La historia de esta gente es muy hermética. Hemos tratado de recompilar la información hasta donde hemos podido, pero es muy difícil, porque ellos son muy ladinos. Entonces, ¿qué pasó? Se dan las órdenes en La Habana, el Movimiento 26 de Julio, el directorio y el Partido Socialista Popular empiezan a tirotear las estaciones de policía. Y en la noche del 31 de diciembre, para el año bueno, Batista llamó a Ventura y a la gente del CIN, y también a Carratalá y al general Eulogio Cantillo, y salieron con todos los carros que tenían ellos, que eran unos Osmóvil del 50 y pico, y fueron a las bóvedas del Banco Central de Cuba, allí en Alamejeira, donde estuvo el antiguo hospicio aquel donde recogían a los niños. Que ese edificio, el Hospital Hermanos Amejeira que construimos porque es el mejor de Latinoamérica. Otra mentira más, ese edificio estaba allí. Él lo que hizo fue equiparlo, la construcción estaba allá. Y allí abajo estaban las bóvedas del banco. Batista llegó y se llevó 350 millones de dólares que habían en la reserva del país, más la reserva internacional que había, que los yanquis se la cogieron, y que con el dinero del pueblo de Cuba, la reserva internacional de plata que había, los yanquis han financiado todas sus guerras, porque habían 3.500 millones de reserva internacional que estaban en el Banco de Nueva York, y que los campeones de la democracia se quedaron con esos realitos para devolvérselo al pueblo de Cuba cuando haya democracia y libertad. Y con esos realitos, con los intereses y los empréstitos y los préstamos, han pagado todas sus guerras por el mundo. Tú sabes la cantidad de plata que había. Cuba tenía la segunda reserva internacional de divisa, oro. Nuestro peso valía más que el dólar de ellos. Nuestra moneda era prácticamente la libra esterlina del mundo. Y se pagaba con el diferencial de la zafra azucarera. Para que tengas una idea, porque los revolucionarios no cuentan esto aquí, ni tampoco los malos batistianos que se quieren hacer los bobos. El tipo se lleva 350 millones, un rollo de maleta, y van a Colombia y no se quieren llevar a Cañizares, y Cañizares va con una pistola y dice, me llevas o te mato, porque yo he matado mucho por ti, y se van a Santo Domingo a ver a Trujillo, y cuando Trujillo llega allá, Trujillo le dice, yo tengo 40.000 hombres ahí, la Legión del Caribe, vamos a tumbarse de desgracia. Dice, no, yo no estoy para eso. Y Trujillo en 7 días le quitó 7 millones. Unos cogieron rumbo a Estados Unidos y él cogió para allá, para Madeira, para España, hasta el sol de hoy. Allá terminó su vida tranquilo y feliz, riéndose a carcajadas. Tiene que haber muerto con una sonrisa, celebrando el destino glorioso que le tocó al pueblo cubano por haberlo cambiado a él por Fidel Castro. Entonces, cuando se dan los sucesos que él se va, que empieza, se fue Batista, Cantillo da un golpe cívico-militar y forma una junta cívico-militar. Entonces Fidel va a Radio Rebelde, en Palma Soriana, y dice su histórica alocución. Cualesquiera que sean las noticias de la capital, nuestras fuerzas no pueden hacer alto al fuego. Deben ir combatiendo y tomando los pueblos hasta llegar a La Habana. Se le ordena al comandante Ernesto Che Guevara ir a la cabaña y al comandante Camilo Cienfuegos ir al cuartel militar del ejército en Colombia. Cuando Camilo llegó a Colombia, habían 20.000 casquitos, muchachitos esos que le pagaban 33, casi todos negritos, muchachitos de los barrios pobres de La Habana, casi todos de Zamora y de La Timba. El muchachito flaquito de aquello con un casquito que le tapaba los ojos y un fusil, una caravana aquí M1, un San Cristóbal sentado, un ejército desmoralizado, porque todos los jefes habían huido a aquellos muchachitos. ¿Y qué hizo Camilo? Los abrazó, le dijo, vamos, que ustedes son los hijos de esta tierra, hemos hecho una revolución, y se fusionó el ejército rebelde con el ejército constitucional de la República. Y entonces el pueblo entero se lanzó para la calle, y rápidamente el directorio, el Partido Socialista Popular y las células del Movimiento 26 de Julio ocuparon las estaciones de policía, las emisoras de radio, y triunfó la gloriosa Revolución Cubana. Ha sido el acontecimiento más grande del mundo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín.
toda una nación entera se lanzó por las calles. ¿Por qué tú crees que la caravana de la libertad se echó 8 días para llegar a La Habana? Si era un viaje de 700 kilómetros, 800. Porque iban de pueblo en pueblo y no los dejaba avanzar la euforia del pueblo. Y las muchachas lindas con aquellos vestidos, con aquella esencia, cogían a aquellos rebeldes barbudos y los besaban. Venían bajando de la Sierra Maestra aquellos hombres con barba, aquella generación de muchachos, con aquel dios griego alante que venía con el Johnson calibre 25 y después el comandante Ubermato al lado y Raúl cuando entraron a La Habana. Digo, Camilo. Porque fíjate si es un hijo de puta el comunista. Estos comunistas son unos hijos de puta. Que esa histórica frase donde él ve entrando a La Habana arriba de una tanqueta, creo, de un jeepy, que nada más se ve a Camilo, cortaron la foto. Al lado está el comandante Ubermato. Porque cuando va entrando, él le dice a Ubermato, él sabía la roja Ubermato, le dice, Uber, tengo miedo que me hagan un atentado. Y Ubermato llama a su columna. Y hace un perímetro de seguridad al lado de Fidel, haciendo hincapié en la azotea, porque Ubermato era un hombre que sí sabía. En la foto está Ubermato, está Camilo y está él en el medio. Fíjate si ese tipo es un hijo de puta. Al hombre que vino cargado de armas desde Costa Rica, que habló con su amigo el presidente Figueres, que trajo 4 toneladas de armas, que vino con Pedro Luis Díaz Lan y Pedro Miret Prieto, y aterrizaron un avión B-26 cargado de armas en medio de un arrozal, en un camino hecho con guataca, en los potreros de Ciguanea, entre Medialuna y Campechuela, con antorcha una noche, para traer las armas, los equipos de radio, los habituallamientos militares, y encima de eso, preparar las defensas, porque ya venía Sánchez Mosqueda a matarlo. Y le metió 20 años a él y 20 al general Cantillo. Eso es lo más hijo de puta que Cuba ha dado. Eso no creyó en nadie. ¿Tú sabes lo que es eso? El hombre que le construyó prácticamente la defensa militar. A Camilo, el muchacho jovial que compartió con él el arroz con mango, el arroz con pollo, aquel famoso en el desastre de Belí, que se tomaba el café con él y que de vez en cuando le tocaba a él hasta las nalgas, de lo jovial que era, según lo mandaron a matar esos perros. No asesino esa gente. Tú no sabes. Por eso es que yo sufro esto cada día, mi hijo. Dile a alguien que venga y me discuta a mí la verdad, yo sí me la sé toda. Mientras ellos vivieron para hacer el paripé que trabajaban en las brigadas del Domingo Rojo y ponían una pipa de cerveza escondida y 1000 banderas y eran 4 fotos y iban a tomar y a beber y a hacer el amor desenfrenado a todos esos militantes en los campos de plátano. La capucha estaba sembrando tomate o tabaco en la finca, leyendo libros. Para que llegara este día hoy para decirle al pueblo de Cuba. Porque la historia la secuestraron, escondieron la de los mambis y la de ellos la falsearon. ¿Te das cuenta? Y el Che Guevara, días después viene y habla con Julio Lobo, el hombre que le ha dado la plata para toda esa guerra. Y se sentó, lo llamó al Ministerio de Industria y le dijo, a partir de mañana usted no tiene central, usted no tiene banco, usted no tiene dinero aquí, todo pasa a poder de la revolución. Lo invito a que se quede para que dirija la industria azucarera, le dijo a Julio Lobo, el hombre que había dado toda la plata casi. Y él le dijo, comandante, deme un día para pensar. Julio Lobo cogió el archivo de la industria azucarera cubana, con un famoso libro que había sido muy famoso en Cuba, se llamaba Los Ingenios de Cuba. Cogió a su familia, el álbum familiar, y arrancó y se fue. Esa gente acabó con todo. Tú sabes lo que es poner a un hombre que no se sabe si era médico, porque se dice que todavía no se graduó de médico. El Che Guevara, dicen que el certificado fue falso. No tengo pruebas de eso. Ponerlo ministro del Banco de Cuba, un hombre que no sabe nada de economía. Porque parece que él le preguntó al Che en una reunión, ¿tú eres comunista? ¿Tú eres economista, Guevara? Che, como le decía, y él le dijo, yo sí. El Che creyó que le preguntaban si era comunista y Fidel lo puso de ministro del banco. Los famosos billetes esos firmados de él. Lo puso ministro del Banco Nacional de Cuba y quitó de ahí a Felipe Paso, un genio, un hombre que tenía prácticamente un Nobel en economía, que era el genio, el sátrapa de la economía cubana, para entonces poner a un hombre como Gil a que venga a decirte a ti después de 60 años de tanta comida y abundancia que la empresa comunista es el cimiento de la economía nacional cubana. ¿Te das cuenta, mijo? 1 hora 25 minutos.
Y entonces vienen a decirme a mí, a la capucha, al pobre guajiro. Porque déjame decirte algo, una de las cosas que no aceptan los comunistas, que es un guajiro de Remanganagua o de Jarahueca sepa tanto. Eso yo lo digo con humildad. Pero a ellos les pica, tanto a comunistas de aquí como a influencers, les pica que alguien sepa. ¿Tú crees que los influencers saben toda esta información? Nadie sabe esto, nada más yo. Tal vez, mira, el doctor Gustavo León sí sabe. Y yo soy humilde, yo me pongo a ir al doctor Gustavo León porque él sí sabe, él es más viejo que yo. Él es un hombre que conoció a toda esa gente. Pero los muchachos no saben, entonces yo los quiero enseñar. Y yo no quiero destruirle la obra a los muchachos. Yo quiero que nos juntemos todos y encontremos una vía sin odio, sin celos, sin rencores, para darle punto final a este problema. La gente del movimiento 26 de julio escribió una historia grandiosa. Entonces, triunfa, da el famoso discurso. El 8 de enero viene la famosa palomita, que ya estaba entrenada desde la sierra, le daban pan aquí arriba de él. La palomita la conocía como un pueblo netamente religioso. Y como Jesucristo, después que se bautizó en el Jordán, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. El pueblo de Cuba vio aquello como un símbolo celestial, como la manifestación viva de Dios. Todo esto estaba preparado. Y se forma el primer gobierno revolucionario. Y en el país eran fiestas. Dice mi madre que en la finca de su familia mataron como 30 reses. El país entero. ¡Ay, mi hijo! Habían 7.2 millones de cabezas de ganado. Ganado de masa viva cebú, que el gobernador militar Leonardo Gut lo había traído del sur de Chiapas, en México. Porque esa zona de ahí es una zona semiárida, de muchos cactos, y el ganado que pastaba ahí estaba acostumbrado a esas inclemencias climatológicas de ese régimen de sequía. Por eso Leonardo Gut lo llevó a Cuba. Y también llevó el gallo jerezano, que venía de México y Puerto Rico, el famoso gallo de pelea cubano, el gallo jerezano. Aquel gallo que se extinguió en Cuba, que cuando Martí era un niño le dijo a su padre, que era administrador en una finca: y padre, tráigame por favor el gallo de Lidia, pero por favor no me lo ponga a pelear porque a mí no me gusta que se hieran los animales. Con 6 años, cuando fue a la finca y vio allá el negro que se había ahorcado en la mata. El famoso poema que escribió, que se le grabó en la frente, en la mente al niño, escribió: un niño lo vio y tembló de pasión por los que gimen, y al pie del muerto juró. Con 6 años Martí vio al negro colgado, y al pie del muerto juró vengar con su sangre el crimen. Una historia grandiosa. Entonces se forma el primer gobierno revolucionario. Ahí está Joaquín Ordoqui, el comandante Duque, el querido comandante en jefe. Está Felipe Paso. Y están los grandes comandantes de la revolución con Urrutia, el primer magistrado de Santiago de Cuba, que lo defendió en la causa 1 del 53. Y por eso lo nombra presidente interino de la República. Y se forma el primer gobierno revolucionario a discutir los planes y programas sociales. Hay un pueblo efervescente, un país en celebración. Al punto que el dueño del Hotel Hilton, en La Habana Libre, le dijo: comandante, venga para aquí. Ahí están las fotos. Alguien de La Habana está ahí y puede decir y corroborar lo que digo. Vaya al Hotel La Habana Libre, al lobby. Yo tuve una novia por allá, una camarera de allí, en el tiempo en que eso eran reales cubanos. Valía 12 pesos una noche en La Habana Libre. Este canal acaba de empezar y va muy bien. Jesús Torres, estás equivocado, en Cuba no hay tantas personas educadas y culturizadas. Puede que las haya y que sepan más, pero tal vez estén al servicio de la tiranía. Yo estoy al servicio de la libertad. Entonces, allí van al hotel y el dueño del hotel le da las habitaciones, y también le dan las del Capri, y también le dan las del Riviera, y forman en los hoteles los cuarteles militares. Y allí se ven las fotos de él con las botas desacordonadas, sentado tomando. Ahí es donde Marita, la famosa novia aquel, ya en los primeros años que él acostumbraba a ir mucho allí, lo quería envenenar con un veneno. Pero tuvo tanta suerte, yo no sé, para mí que fue el diablo. Yo te dije que fue Satanás, príncipe de los demonios.
que venía con el veneno y cuando venía se enredó con la persona que estaba limpiando y cayó un veneno que le había dado así allá para matarlo. Y se enredó y se perdió el veneno. Y así. Yo te digo, esos 600 y pico atentados que él dice que le hicieron con Charles de Gaulle, no, le hicieron varios intentos de atentado. Pero siempre, en Chile lo cogió el camarógrafo y lo tuvo de aquí a ahí y no disparó. Y Marita traía el veneno y se enredó y se cayó y se botó. El diablo que cuando él nació, Satanás le dijo a Belzebú III, el primer querubín de los demonios, me hace falta que me entrenes un equipo de arcángeles, lo más malo que haya, más malo que yo, 30 millones de legiones y me la vas a mandar para una islita que hay en el Caribe que se llama Cuba y que hay un tipo ahí que se va a llamar Fidel Castro que va a ser mi obra, mi mejor discípulo en este mundo, para que tú me lo cuides. Tiene que haber sido, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? O tal vez los destinos de la providencia, que viendo en lo que se iba a convertir un pueblo, permitió, por esas cosas de su obra extraña, que ese señor se quedara allí. Porque yo estoy mirando que independientemente del deseo patrio y de las ganas que tenemos de acabar con esto, el pueblo de Cuba está pagando lo que debe. Ese pueblo de los primeros años de la revolución que se quedó a escuchar esos cantos de sirena, es cómplice de todo eso que está ahí, al punto que en julio la generación de muchachos que no tenía nada que ver con eso, esa que yo digo distante del romanticismo revolucionario, salió a las calles y sus abuelos y padres milicianos se quedaron desde los balcones a mirar, el espectáculo de rebelión. Y se fundó el primer gobierno y él sacó la famosa ley de reforma agraria y funda el primer movimiento, el primer ministerio, se llamó INRA, Instituto Nacional de la Reforma Agraria. Ese ministerio gobernaba todo. Y también otro ministerio que se creó con la anuencia y la voluntad de todos los partidos políticos, que se llamó el Ministerio de Recuperación de los Bienes Malversados, porque la gente de Grau, de Prío y después de Batista se habían robado como 500 millones y empezaron a recoger. El plan Pastorita, el famoso plan Pastorita, que era la zona esa de Cojímare y que estaban construyendo ahí, todo eso estaba hecho ya desde el Batistato, porque había una ministra de Seguridad Social que se llamaba Elena Medero, que era la que se encargaba de eso, de ayudar a los niños pobres y eso. Inclusive Marta de Fernández, la mujer de Batista, regalaba un rollo de miles de becas todos los años. Mi padre, que era ingeniero eléctrico, que estudió en la Rente de Santiago de Cuba, hizo sus pruebas allá, como técnico medio, se ganó una beca así, que se la otorgó la alcaldía de mi provincia. Y ahí estudió. Cuando llegó la revolución estaba muy adelantado y terminó con la revolución. Un hombre que era el genio que dirigía toda la corriente de alta tensión en la llamada Rente allá. Por su posición política lo votaron al hombre que podía resolver los problemas de la corriente. Un hombre que era especialista en electrificación de alta tensión, que estudió en la escuela de los americanos, de las torres de alta tensión, un tipo que era un genio. Y lo votaron, como hicieron con todo el mundo. Entonces, forman el primer gobierno, pero no se ponen de acuerdo, ninguno, porque estaba compuesto por todas las facciones políticas. Había gente del directorio y había gente del Partido Socialista Popular y también de la Confederación Obrera Católica de Cuba y también del antiguo Ejército y Sociedad Nacional. Y estaban los dos ejércitos mezclados, el ejército rebelde y el antiguo Ejército Nacional, porque él había prometido elecciones en 6 meses, si mal no recuerdo. Y cuando le pregunta al famoso periodista norteamericano que si él va a respetar la democracia, él habla en inglés, porque él hablaba inglés, con su acento, pero hablaba inglés. Y dijo que sí, que iban a respetar la existencia y la legalidad de todos los partidos políticos y que se organizara la gente. Y fue ganando tiempo. Y cuando no se pusieron de acuerdo en el primer gobierno, porque la ley de reforma agraria, la primera ley que él firmó allá, debajo del Hawái, como el que tengo yo en el patio ahí, decía que le iban a coger la tierra en arriendo, las tierras ociosas, para dársela a los campesinos, pero en arriendo. A cambio de eso se le iban a descontar los impuestos a los terratenientes. Pero los terratenientes no estuvieron de acuerdo, porque era una sociedad libre y yo con lo mío hago lo que me da la gana.
Y él empezó a dar palmetazos y dijo que eran enemigos de la revolución y empezó a satanizar a todo el mundo. Empezó con los terratenientes. Y Ubermato mirando aquello y Camilo también. Y todos los comandantes. Félix Rodríguez, todos estos comandantes que tiempo después se le viran. Y no se ponen de acuerdo. Y entonces él renuncia. Hace el paribé que renuncia, entonces sale en los periódicos del país, menos en el diario La Marina, que era recalcitrante de derecha, en el Hoy, en el periódico del Partido Comunista, que después fue el Granma, que está en Territorial y Plaza, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, Territorial y Plaza, del cual Lázaro Barredo Medina era el director hasta su muerte. Un tipo cuadrado para el comunismo, el de la mesa redonda. El que empezó con el chanchullo de Lián en el 98 con la batalla de ideas y los famosos héroes. Los héroes de la patria son Ramón, Gerardo, Fernando Antonio y el otro. Y Gerardito, el de la regadera, el de la Rea Vista. Los causantes del derribo de los aviones allá que los mataron el 24 de febrero del 96. Frente a la débil administración norteamericana del fogoso sexual de Bill Clinton, el hombre del escándalo con Mónica Lewinsky, la vicaria de la Casa Blanca, la que le hacía sexo oral allá en el Salón Oval, que se dio el escándalo famoso aquel que casi lo obligan a renunciar y tuvieron que ir al Congreso a llorar porque le habían hecho un impeachment, un juicio político. Y entonces hace el paripé que renuncia. Fidel renunció. Y el pueblo de los aceres que volaba de todos los barrios, gente que venía arrastrando eso desde la esclavitud, desde la revolución del 30, la pobreza. Y el pueblo se lanza para la calle, que renuncies tú, que renuncien ellos, no que renuncies tú. Y ahí nace la famosa frase, para lo que sea, Fidel, para lo que sea. Y él empieza a hablar. Y cuando va a hablar, sube Camilo a la tarima. Y empieza el pueblo, que hable Camilo, y 20 minutos y no lo dejan hablar, y que hable Camilo. Y ese día el pueblo de La Habana y todas las fuerzas que estaban del país allí para apoyar, firmaron la sentencia de muerte de Camilo, porque cuando vieron que aquel muchacho que se paseaba por La Habana sin escolta, que tenía una novia por allá por el río Almendares, y que nadaba todo el río Almendares para hacerle el amor en un yate por la madrugada, a aquel joven, jovial, con aquella barba roja que se parecía a un dios griego, él dijo, este tipo es habanero y yo soy un oriental y aquí, mira, 20 minutos todo el mundo y no me van a dejar. Esto es una amenaza, porque es el pueblo de La Habana el que sentencia a Camilo a muerte. Que iba, se tomaba una cerveza toda y sin escolta por las calles, con la Thompson al hombro y todos los negros de La Habana lo abrazaban, al muchacho de Luyano, o del auto, no me acuerdo muy bien. Entonces da el famoso discurso y hace otro gobierno y en vez de poner a Urrutia ahora pone a Osvaldo Dórtico y lo hace con su gente. Y ahí empieza la reforma agraria. A 50 caballerías, el resto de la tierra, propiedad del Estado de la Revolución. Lo empiezan a acusar de comunista y en ese interín de tiempo pone en los principales cargos de los ministerios y de la policía a los antiguos comunistas. Porque Raúl Castro desde el año 40 y pico ya era comunista en secreto, que había ido por allá por Europa al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, y que en un barco de regreso conoció a un agente de la inteligencia rusa. Es el primer contacto que él tiene con los soviéticos. Y entonces, solapadamente empiezan a llegar para finales del 59 los soviéticos, escondidos. Personas que hablaban español casi perfecto, pero eran soviéticos. Y los disfrazan y van asesorándolos en secreto a ellos. Y van fichando ya todos los desafectos. Entonces cuando ya ven el curso que va cogiendo él, y la gente se da cuenta que los antiguos comunistas se han quedado con los principales cargos, entonces Ubermato en mayo manda la famosa carta donde le dice su preocupación. En esos mismos días su hermana Juanita Castro, que él le dio el cargo de atender la provincia de Oriente porque Raúl lo dejó en Santiago de Cuba, nombró
a Raúl ministro de Defensa y da el discurso y dice, y no lo nombro porque sea mi hermano, sino porque él tiene cualidades probadas como revolucionario. Pero Camilo se queda como jefe del ejército rebelde, aunque Raúl, al unificar los dos ejércitos de la antigua, se queda como ministro de Defensa y pone su hermano. Y Ubermato se da cuenta de la jugada y dice allá, esto es comunismo, cojones, así lo dice. Y entonces se dan los sucesos de la rebelión del regimiento del ejército rebelde allá en el cuartel de Ignacio Agramont. Y él manda a Camilo, como comandante en jefe del ejército rebelde, a que lo prenda. Con el primer teniente Luciano Fariño, un hombre que tenía 1000 y pico horas de vuelo en ese avión, un especialista. Y llegan allá la noche del 27 de octubre. Pero la gente de Ubermato está rebelde. Entonces parece que él mandó el cebo para ver si mataban a Camilo y echarle la culpa de la rebelión de Ubermato y matar 2 pájaros en un tiro. Pero Ubermato se lleva la jugada y abraza a Camilo y dice, Uber, tú sabes que nosotros tenemos un problema, tú sabes que Fidel tiene sus locuras. Camilo es un muchacho ingenuo. No, porque él es comunista. Él dice, no, chico, no es comunista nada. Camilo es un muchacho ingenuo. Tenía, Camilo, 27 años, algo así. Y prende Ubermato y lo manda con todos sus oficiales. Hay una foto famosa de ellos ahí, yendo hacia La Habana, custodiada por 2 hombres para enfrentar a un juicio político con Fidel Castro Navarro. Pero Ubermato no cree que Fidel le va a echar 20 años ni nada. Y en la noche del 28 de octubre, lloviendo, desde el aeropuerto de Camagüey, despega el avión. Y de ahí para allá empieza la incógnita. Ahora hay 3 o 4 versiones. Una, que después que despegó de la base militar de Camagüey, un Sea Fury, que era un avión caza de la Segunda Guerra Mundial inglés, con el cañón 30 desenfundado y que volvió sin bala. Que un pescador en la bahía de Casilda, por allá por la zona de Santi Espíritu, vio como el avión derribó un avión y después otro barco vino y recogió los restos. Esa es una de las versiones. Otra que cuenta el comandante Félix Costa, creo, que dice que aterrizaron en Varadero y que Almeida lo llamó y que allá empezó una discusión donde Fidel lo acusó de traidor y él le dijo, yo no te he traicionado, dime quién te dijo que yo te traicioné, y empezó la discusión. Y entonces el Aragonés, que era un capitán del ejército rebelde, dijo, Fidel, vamos a acabar con esto, y el pueblo en las calles buscando a Camilo. Dice que le dio unos tiros y le dijo, Camilo, le dijo, tú me vas a disparar aquí en el miembro, y ahí le disparó y le dio varios tiros y lo mató. Otros dicen que está enterrado donde hay un supermercado, un semi-internado, y que arriba de su tumba hicieron un semi-internado en Camagüey. Pero hay otra versión que yo sí sé cuál es, pero que no te la voy a decir porque ya se me está acabando el tiempo. En otra oportunidad te la voy a contar. Te voy a dejar con las ganas. Otra contada por uno de los hombres que era de la escolta y que estaba ahí ese día. Así que te dejo, te quiero mucho, espero no haberte importunado. No vi más el chat moverse, no sé qué pasó con el chat. Cuídense mucho por ahí, los quiero mucho. A los señoritos de la Seguridad del Estado, pues tienen que leer más, estudiar más, medir espuela, porque ustedes no pueden competir conmigo. La diferencia es muy grande. Ustedes lo único que pueden hacer es mandar a matarme, por eso me protegí. O echarme 30 años. Ahora los 30 años lo dudo porque a mí no me van a coger. Y matarme, para matarme tienen que tener la certeza que soy yo y dónde estoy y dónde vivo. Y yo te he dicho que vivo en Honduras. Y yo te he dicho que soy camionero y que tengo un negocio de camiones. Y todo eso puede ser verdad o puede ser mentira. Porque yo sé más que ustedes, porque yo sé cómo eso funciona. Al pueblo de Cuba lo quiero. Edúquese. Desintoxíquese del mal maldito de ese comunismo. Llame a la unidad. Comparta esta verdad. Pídale a Dios que nos ayude. Y hasta mañana por la tarde. Y si puedo, por la noche voy a transmitir también. Yo sé que los comunistas no quieren que yo transmita. Pero bueno, es que yo sé mucho. No les he contado nada. Es bobería lo que he contado. Imagínate. La producción mundial de arroz de la China, que son
130 millones de toneladas. Bueno, de esos 130 millones de toneladas, saca un grano de arroz y es el conocimiento que yo he tirado aquí. Todavía, comunista, me quedan 130 millones de toneladas de conocimiento. No les he dicho nada. Nada, de nada, de nada. Así que, pueblo de Cuba, yo te quiero. Piensa en mi propuesta. Entiende que el principal cómplice de esa tiranía es el gobierno que te dio refugio. Piensa como el mayor, que aunque retó a Carlos Manuel Céspedes, y no por varón le dijo, yo no puedo enfrentar mis armas contra usted porque usted es hermano mío. Y el enemigo mío no es usted. Usted es tan necesario e imprescindible para la lucha como yo. Para que Otaola no siga en guerra con Milanés. Para que Milanés entienda lo que entendió Carlos Manuel Céspedes el día que el mayor lo retó a duelo. Para que entendamos que dentro del territorio americano seguiremos engañados oyendo cantos de sirena. Que el destino glorioso del pueblo de Cuba está fuera de las fauces de esa ratonera que se llama Estados Unidos y su ley de ajuste cubano, que inhibe al pueblo de Cuba a actuar con la única manera que se puede echar abajo aquella tiranía, o con el concurso y la unión de todo el pueblo de Cuba, la oposición y el exilio, o con la Fuerza Armada. Recuerda las palabras del mayor cuando Napoleón Arango fue a disuadirlo de que no peleara contra España después que se levantó en Camagüey. Y cerca de Sibanicú le dijo, basta ya de reclamos lastimeros y de falsas esperanzas. Para el pueblo de Cuba, la única solución que hay es arrancarle de las manos de España su libertad y su redención por las armas. Los quiero mucho, que Dios me los ayude y buenas noches.